¿Cómo crear y configurar el comportamiento de un cuestionario NBA? Como verán, ya estoy logueado dentro de un curso. Les cuento cómo he decidido estructurar el aula. Voy a activar la edición y voy a convertir los temas en unidades. A la unidad 1 le llamaré Generalidades de BA. Al tema 2 le llamaré Unidad 2, Actividades, Cuestionarios. Y al tema 3 le llamaré Unidad 3, Actividades, Tareas. Esta estructura está creada solo a los fines de poder explicar cómo crear y configurar el comportamiento de un cuestionario. Generemos ahora un cuestionario para la unidad 1. Vayamos a añadir una actividad o un recurso dentro de la unidad 1 y elijamos la opción cuestionario. Hagamos clic en agregar. Lo primero que tendremos que hacer como obligatorio es establecer el nombre del cuestionario. El nombre es a elección. En mi caso, yo le llamaré cuestionario de la unidad 1. Más adelante volveremos a la descripción. Por el momento, comenzaremos a hablar acerca de la configuración del comportamiento del cuestionario. El primer ítem que vamos a tocar es el ítem de temporalización. Nosotros podemos definir, si quisiéramos, porque nada de esto es obligatorio, a partir de qué fecha el cuestionario se encontrará disponible. Si nosotros queremos preparar el cuestionario, pero que esté disponible en una fecha futura, entonces podemos habilitar el cuestionario a partir de, por ejemplo, el 30 de abril a las 00 horas y cerrar el cuestionario el 7 de mayo a las 23:59. Por supuesto, esto es un ejemplo. Cuando nosotros configuramos abrir cuestionario y cerrar cuestionario, esto le indica a Moodle que los alumnos no van a poder trabajar o resolver el cuestionario hasta la fecha de apertura del mismo. Y tampoco van a poder responder las preguntas del cuestionario finalizada la fecha y horario de cierre del cuestionario. A su vez, podemos, si así lo deseamos, habilitar determinada cantidad de tiempo para la resolución. En este ejemplo, los alumnos podrán realizar el cuestionario entre el 30 de abril a las 0 horas y el 7 de mayo a las 23:59. No obstante, tienen un tiempo ilimitado para completar el cuestionario. Si nosotros quisiéramos establecer un tiempo específico para el cuestionario, deberemos hacerlo en esta opción que se llama límite de tiempo. Y podremos establecer, por ejemplo, 90 minutos. Esto significa que entre el 30 de abril y el 7 de mayo, los alumnos podrán ingresar al cuestionario para completarlo. Pero desde el momento que inician el cuestionario, tendrán 90 minutos de tiempo para finalizarlo. La opción no es obligatoria. Si no queremos establecer un límite de tiempo, podemos inhabilitarlo. En mi caso en particular, lo dejaré habilitado para que veamos cómo funciona. Lo siguiente que deberemos configurar en temporalización es cómo debe comportarse el cuestionario cuando el tiempo ha terminado, o sea, cuando han finalizado los 90 minutos de tiempo. Si desplegamos la lista, vamos a ver que hay tres opciones. El envío se realiza automáticamente, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. De lo contrario, no se contabilizará. No vamos a entrar en detalle en todas las opciones posibles que tiene la configuración de un cuestionario porque nos extenderíamos mucho y sería abrumador. Yo suelo usar casi siempre en los cuestionarios esta opción. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario,
pero no para responder a más preguntas. Esto significa que finalizado los 90 minutos, el alumno tendrá tiempo para hacer algunas revisiones con respecto a las preguntas, pero ya no podrá contestar otras. El tiempo de gracia se puede definir en semanas, en días, en horas, en minutos o en segundos. Digamos que le asignamos a los alumnos unos 15 minutos de gracia para que, finalizado el cuestionario, puedan revisarlo. Pero recuerden, no podrán responder a más preguntas con esta opción. Es importante destacar que la configuración de la temporalización dependerá en gran medida de para qué estamos creando nuestro cuestionario. Si el cuestionario simplemente intenta chequear el nivel de comprensión de la lectura sobre un documento o el nivel de comprensión de un video que le enviamos a los alumnos a ver en YouTube o le subimos nosotros a EBEA, o si es para ver cuánto han comprendido de una clase sincrónica que hemos dado a través de una aplicación de videoconferencias, entonces seguramente el límite de tiempo no será necesario y mucho menos establecer un periodo de gracia para el envío. Será suficiente con configurar a partir de cuándo estará disponible el cuestionario y hasta qué fecha tendrán tiempo los alumnos para completarlo. De esa forma podremos decidir que el cuestionario esté disponible durante 3 días, durante 5 días, durante una semana o durante el tiempo que nosotros consideremos suficiente para que los alumnos tengan tiempo de procesar la información y entonces responder al cuestionario de la mejor manera. Pero la configuración no es la misma si nosotros estamos intentando utilizar el cuestionario a modo de evaluación o de parcial. Supongamos que nosotros tenemos clases los martes. Podríamos decir que el martes 5 de mayo es el parcial y si tenemos clases a la mañana, entonces podríamos establecer que el parcial comenzará a las 9 de la mañana. Pero no podemos decir que nuestro cuestionario cerrará muchos días después, porque todos los alumnos deberían estar haciendo el examen al mismo tiempo, o al menos eso sería lo deseable o lo que simula una situación de la vida cotidiana en la presencialidad. Podríamos decir que el examen también cierre el 5 de mayo del 2020, pero a las 11 de la mañana. De esta forma, los alumnos tendrán 2 horas para completar el cuestionario, todos al mismo tiempo. Si queremos, podemos habilitar el límite de tiempo. Recuerden que la apertura y el cierre del cuestionario tiene que ver con a partir de cuándo el alumno puede comenzar a hacer el cuestionario. Algunos alumnos comenzarán a las 9 en punto, pero posiblemente otros comiencen 9 y 5, 9 y 10, 9 y cuarto. Podremos establecer, si lo deseamos, cuál es el límite de tiempo que tienen para completar el cuestionario desde que han comenzado. Yo voy a establecer 90 minutos. En este caso, un alumno que empieza a las 9 tendrá tiempo hasta las 10:30, aun cuando el cierre del cuestionario diga que se cierra a las 11. También podemos establecer, si así lo deseamos, un periodo de gracia del que ya hemos hablado. Así que queda claro entonces que la configuración de la temporalización de un cuestionario depende del uso que le vayamos a dar al mismo. Esto es todo en cuanto a temporalización se refiere. Lo siguiente que vamos a configurar es el método de calificación. En EBEA, los cuestionarios e incluso otras actividades podrían estar divididas dentro de categorías. Así podríamos tener, por ejemplo, cuestionarios que pertenecen a la categoría de ejercicios y cuestionarios que pertenecen a la categoría de evaluaciones. Por defecto, no hay categorías definidas en EBEA, así que yo lo dejaré en la opción sin categorizar. A continuación, estableceremos cuál es la calificación para aprobar el cuestionario. Estableceré como número un 4. Lo siguiente que debemos configurar es cuántos intentos de resolver el cuestionario le vamos a permitir a los alumnos. Si elegimos sin límite, los alumnos podrán volver a hacer el cuestionario una y otra vez
hasta que estén conformes con el intento que realizaron. Si nosotros elegimos que solamente tienen permitido un intento, los alumnos solo podrán realizar el cuestionario una vez. Podremos también configurar que los alumnos puedan hacer el cuestionario 2 veces, 3 veces, 4 veces y así sucesivamente. Si elegimos más de un intento, entonces deberemos establecer cuál será el método de calificación. Debido a que el alumno ha hecho 3 veces el cuestionario, nosotros debemos especificarle a EBEA si la calificación que debe tomarse para el cuestionario es la calificación más alta entre los 3 intentos, si es el promedio de las calificaciones entre los 3 intentos, si la calificación será la del primero o si la calificación será la del último. Nuevamente, es necesario aclarar por mi parte que la definición de la cantidad de intentos dependerá de para qué estamos utilizando el cuestionario. Si el cuestionario es un cuestionario de ejercitación o de autoevaluación en donde solo estamos intentando chequear la comprensión de un texto o de un video o de los contenidos tratados en una videoconferencia, tal vez quisiéramos darle a los alumnos más de un intento para resolverlo. Pero si fuera una evaluación o un parcial, tal vez quisiéramos darle solo un intento. Esas opciones las configurará cada docente en función de las necesidades. En mi caso particular, lo configuraré en 1. Esto significa que los alumnos solo tendrán un intento para resolver el cuestionario. Es momento de configurar el esquema. Esquema determina cómo se le presentarán las preguntas a los alumnos. Las opciones son muchas y variadas. Podemos elegir nunca, lo que indica que todas las preguntas se le presentarán al alumno en una única página. Cada pregunta significa que el alumno verá la pregunta número 1 y la podrá contestar, y un botón que dice siguiente para pasar a la número 2 y la podrá contestar, y un botón que dice siguiente para pasar a la número 3 y la podrá contestar. O podemos elegir que los alumnos vean cada 3 preguntas o cada 2 preguntas. Si lo configuramos, por ejemplo, en cada 3 preguntas, los alumnos verán en la primera página las preguntas 1 al 3. Y después de presionar siguiente, los alumnos verán las preguntas 4, 5 y 6. En mi caso particular, lo configuraré en cada pregunta. El siguiente ítem de configuración tiene que ver con el comportamiento de las preguntas. La primera opción es ordenar al azar las respuestas. La opción solo funciona en las preguntas multiple choice y en las preguntas de emparejamiento. Si nosotros establecemos una pregunta de tipo multiple choice y le hemos puesto 4 opciones de respuesta, por ejemplo A, B, C y D, EBEA se encargará de mezclar para cada cuestionario esas respuestas, de modo que para un alumno la respuesta correcta sea la A, para otro alumno sea la B y para otro alumno tal vez sea la C. De esa manera nos aseguramos de que para todos los alumnos la respuesta correcta no sea exactamente la misma en términos de si fue la A, la B o la C, sino de su contenido. La segunda configuración tiene que ver con el comportamiento de las preguntas. Este ítem es un tanto complejo, así que no entraremos demasiado en detalle. Las opciones son variadas. Yo recomiendo utilizar retroalimentación diferida para una evaluación. De esta manera, el alumno recibirá, luego de finalizar el cuestionario y de haberlo enviado para su calificación, cuáles de las respuestas que dio son correctas y cuáles son incorrectas, pero va a recibirlo de manera diferida. Primero deberá enviar el cuestionario terminado. Opciones de revisión. Las opciones de revisión determinan qué información pueden ver los estudiantes cuando se encuentran revisando un cuestionario que ya han finalizado y que han enviado a los docentes para su corrección. Para comprender mejor cómo funcionan las opciones de revisión, es necesario entender que existen 4 momentos diferentes. El primero de los momentos se denomina durante el intento. El siguiente momento se denomina inmediatamente después de cada intento.
El tercero de los momentos se denomina más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. Y el cuarto de los momentos se denomina después de cerrar el cuestionario. Podremos observar que en cualquiera de los cuatro momentos existen exactamente las mismas opciones. De modo que, si tildamos la opción para uno de los momentos, el resultado será el mismo para cualquiera de los otros. No nos detendremos en el momento que se llama durante el intento, porque esas opciones solo funcionan con algunos comportamientos de preguntas, como por ejemplo las interactivas con varios intentos y el modo adaptativo. Como hemos sugerido utilizar la retroalimentación diferida, las opciones del momento durante el intento no funcionarán. Ahora, ¿qué significa inmediatamente después de cada intento? Significa que las opciones que tildemos aquí las podrán ver los alumnos en los siguientes 2 minutos después de haber enviado el cuestionario para su corrección y de que éste haya sido corregido. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, indica qué cosas pueden chequear, revisar o verificar los alumnos con respecto al cuestionario que han enviado desde los 2 minutos después de que el cuestionario fue enviado y hasta que el cuestionario se cierre, si es que eso sucede, porque depende de la temporalización. Si hemos definido una fecha del cierre del cuestionario, los alumnos podrán ver estas opciones que se encuentran tildadas acá a partir de los 2 minutos después de enviar el cuestionario y hasta el 7 de mayo del 2020 a las 23:59. Por supuesto, si esta opción se encuentra deshabilitada, entonces los alumnos podrán verlo desde los 2 minutos posteriores al envío del cuestionario y sin límite de finalización, de modo que siempre podrán ver las opciones de revisión del cuestionario. El siguiente de los momentos se llama después de cerrar el cuestionario. Por supuesto, estas opciones se pueden tildar o chequear siempre y cuando exista un momento del cierre del cuestionario. Si esta opción no existe, entonces no podremos tildar ninguna de las opciones en el momento después de cerrar el cuestionario. Pero si esta opción sí se encuentra tildada, entonces nosotros podremos definir que los alumnos pueden revisar estas opciones solo después de esta fecha, del 7 de mayo del 2020 a las 23:59, y no antes. Explicaremos a continuación algunas de las opciones de revisión, al menos las más significativas. Como en los 4 momentos las opciones son las mismas, tomaremos una como ejemplo. Si nosotros tildamos la opción el intento, eso significa que un alumno podrá ver el cuestionario que envió en su totalidad, las preguntas con las respuestas que ha realizado. Si nosotros tildamos además si fuese correcta, entonces, además de ver todas las preguntas del cuestionario, el alumno podrá ver cuáles de las preguntas que envió fueron correctas, cuáles fueron incorrectas o cuáles fueron parcialmente correctas. El sistema pintará de verde las preguntas correctas y pintará de rojo las preguntas incorrectas. Si queremos, el alumno también podrá ver el puntaje de cada una de las preguntas. No entraremos en detalle en este momento en retroalimentación específica ni en retroalimentación general para no generar confusión. Si nosotros tildamos respuesta correcta, el alumno no solo podrá ver cuál es la opción que él eligió, si fue correcta o no fue correcta, y cuál es el puntaje que le asignamos a esa pregunta, sino que también podrá ver cuál era la respuesta correcta. Si tildamos retroalimentación global, el alumno podrá ver todo aquello que hemos configurado en este ítem, que se llama retroalimentación global y que veremos en unos minutos.
intentaré dar algunos ejemplos sin que ello implique un juicio de valor sobre la conducta de nuestros estudiantes. No obstante, explicaré diferentes opciones. Si nosotros tildáramos la opción el intento en el momento inmediatamente después de cada intento, eso significa que un alumno que haya terminado de resolver el cuestionario y lo haya enviado para su corrección, va a poder ver el cuestionario en su totalidad y va a poder ver también cuál fue la respuesta que colocó a cada una de las preguntas de ese cuestionario. Eso le permitirá al alumno tener acceso al cuestionario y también le permitirá tomarle fotos y enviarlas a sus compañeros si eso es lo que se desea. Recuerden que si el cuestionario está abierto por muchos días, en este caso desde el 30 de abril del 2020 hasta el 7 de mayo del 2020, los alumnos podrán resolver el cuestionario en cualquiera de estos momentos. De modo que un alumno que haya realizado el cuestionario el 30 de abril o el 1 de mayo o el 2 de mayo, al haber tildado esta opción, tendrá acceso a las preguntas de ese cuestionario y podrá compartirlas con sus compañeros. Eso será así siempre y cuando hayamos decidido que todos los alumnos recibieran el mismo cuestionario. Más adelante veremos cómo hacer para que cada uno de los alumnos reciba un cuestionario personalizado y diferente al de los demás. Recuerden que la opción inmediatamente después de cada intento le permite a los alumnos ver el cuestionario durante los 2 minutos posteriores a haberlo terminado y enviado para su corrección. Si nosotros tildamos si fuese correcta, durante esos 2 minutos el alumno no solo verá el cuestionario que ha enviado en su totalidad, con sus 10, 15 o 20 preguntas y las respuestas que colocó, sino que también podrá ver si las opciones que colocó fueron correctas, incorrectas o parcialmente correctas. Si además les permitimos que vean cuáles son las respuestas correctas, eso solo funciona en algunos tipos de preguntas, como en las preguntas de tipo verdadero o falso, el alumno tendrá acceso a cuáles son las respuestas correctas durante los 2 minutos que siguen al envío y finalización del cuestionario. Las mismas opciones existen para los demás momentos, como por ejemplo, más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto. Recuerden que las opciones que tildamos en este momento le permiten al alumno revisar el cuestionario, lo que hemos tildado en las casillas de verificación, desde los 2 minutos después de haber terminado y enviado el cuestionario para su corrección hasta la fecha de cierre del cuestionario que hemos establecido aquí, si es que esa fecha existe. Si la fecha no existe, entonces el alumno podrá ver el cuestionario que ha enviado con las opciones que hemos tildado sin fecha límite. Si sí hemos establecido fecha de cierre, el alumno podrá ver el intento, si las opciones fueran correctas, el puntaje, la respuesta correcta, solamente hasta el 7 de mayo, que es la fecha del cierre del cuestionario. Puede que alguno de ustedes, a esta altura, se esté preguntando entonces cuáles de las opciones conviene colocar. No hay una receta para esto. Depende de qué es lo que cada docente quiera que suceda. Es más, como ya he dicho en otras oportunidades, depende para qué estamos utilizando el cuestionario. Es posible que si le hemos permitido a los alumnos realizar varios intentos, nosotros quisiéramos que después de cada uno de los intentos el alumno pueda ver el cuestionario, pueda ver si la respuesta fue correcta y tal vez no queremos que vea cuál de las respuestas es la correcta específicamente, pero sí que sepa si la respuesta que colocó fue correcta e incorrecta, para que pueda analizarlo y la siguiente vez que resuelva el cuestionario pueda saber que al menos esa respuesta no es la correcta. Esa decisión tenemos que tomarla nosotros. Ahora, es posible que en un examen parcial
no querramos que los alumnos tengan acceso a tanta información antes de que todos hayan terminado la entrega del parcial. Es por ese motivo que si hemos definido, siguiendo el ejemplo anterior, que el parcial es el 5 de mayo y comienza a las 9 de la mañana y debería finalizar el mismo 5 de mayo a las 11 de la mañana, y hemos establecido que los alumnos tienen 90 minutos para terminarlo y 15 minutos de gracia para hacer una revisión final y enviarlo, no queramos que los alumnos que son rápidos haciendo el parcial y hayan terminado el parcial 9:30 puedan tener inmediatamente después del intento acceso al parcial, acceso a si las respuestas son correctas o incorrectas, y mucho menos a cuáles son las respuestas correctas. De modo que en un parcial la mejor opción es no tildar estas opciones. Tampoco queremos que los alumnos tengan acceso al parcial más tarde mientras el cuestionario aún está abierto, de modo que convendría dejar estas opciones también inhabilitadas. Ahora, una vez que el cuestionario se ha cerrado, eso significa, cuando hemos llegado al 5 de mayo a las 11 de la mañana y ya ningún alumno puede tener acceso a completar o realizar el parcial, sí podemos configurar qué es lo que queremos que los alumnos puedan ver en relación a su parcial recién en ese momento. Si seleccionamos el intento, los alumnos, después de las 11 de la mañana y de que todos han terminado el parcial, podrán ver cada uno de ellos su parcial. Si queremos, también podrán ver si las respuestas que dieron fueron correctas o incorrectas. Si queremos, también podrán ver el puntaje de cada una de las preguntas. Si queremos, también podrán ver cuál es la respuesta correcta de las preguntas, al menos verdadero o falso o multiple choice. Y la plataforma les pintará de verde las opciones correctas y de rojo las opciones incorrectas. Como acabamos de ver entonces, y haciendo un breve resumen, las opciones que tenemos que tildar dentro de las opciones de revisión dependen de varias cuestiones. ¿Qué es lo que queremos o no queremos que los alumnos puedan ver con respecto al cuestionario que han enviado y que ha sido calificado? ¿Y en qué momento pueden tener acceso a esa información? Recuerden, no utilizaremos durante el intento, porque la retroalimentación es diferida. Las opciones que tildemos en inmediatamente después de cada intento le permitirán a los alumnos ver la información relativa a estas opciones durante los 2 minutos siguientes de haber finalizado y enviado el parcial para su corrección, o el ejercicio, en caso de que no sea un parcial. El alumno podrá tener acceso a la información que hemos tildado en estas casillas de verificación después de los 2 minutos de haber enviado el parcial para su corrección y hasta la fecha de cierre que hemos definido en la temporalización, si es que esta fecha existe. Y las opciones que hemos tildado en después de cerrar el cuestionario corresponderán a la información que los estudiantes podrán ver en relación a su ejercicio, a su autoevaluación o a su parcial, luego de que finalice la fecha y horario de cierre de entrega de la misma. Eso es todo con respecto a opciones de revisión. En un cuestionario implementado a distancia, no será necesario modificar las configuraciones de apariencia ni las configuraciones de la sección Restricciones extras sobre los intentos. La retroalimentación global es un texto que reciben los alumnos una vez que han terminado el cuestionario. Por supuesto que esta retroalimentación no es obligatoria y puede o no depender de la calificación obtenida. Si nosotros escribimos en este cuadro de texto, por ejemplo, gracias por resolver el cuestionario,
Entonces, todos aquellos alumnos que hayan recibido como calificación entre 0% o 0 y 100% o 10, van a poder leer al finalizar el cuestionario el texto. Ahora, si nosotros queremos que el texto varíe en función de la calificación obtenida, tendremos que realizar algunos cambios. Donde dice el límite de calificación, podemos poner, por ejemplo, 40%. En el texto superior podríamos escribir buen trabajo. Eso significa que los alumnos que obtuvieron entre un 4 y un 100 verán este mensaje. Y los alumnos que obtuvieron entre un 0 y un 4 verán el mensaje que coloquemos en esta caja. Por ejemplo, te recomiendo que vuelvas a revisar el material de la unidad. Ajustes comunes del módulo. Lo primero que deberemos definir es la disponibilidad. Y tendremos dos opciones: mostrar en la página del curso u ocultar a los estudiantes. Esto no afectará de ninguna manera cómo los profesores ven el cuestionario. Los profesores siempre pueden ver el cuestionario, pero podemos definir si los alumnos pueden verlos o si los alumnos no pueden ver que hay un cuestionario. Si elegimos mostrar en la página del curso, los alumnos verán el cuestionario. Si elegimos ocultar a los estudiantes, los alumnos no lo verán. Voy a elegir por el momento mostrar en la página del curso y voy a guardar los cambios y regresar al curso. La opción que acabamos de elegir en ajustes comunes del módulo es la misma opción que si nosotros seleccionáramos aquí ocultar, diría no mostrado a los estudiantes. Esto significa que nosotros como profesores lo estamos viendo, pero los alumnos no ven que hay un cuestionario. O podríamos elegir mostrar. En este caso, tanto nosotros como los alumnos podríamos ver que hay un cuestionario. Es muy importante comprender cómo la decisión de mostrar u ocultar una actividad como el cuestionario en la página del curso afecta a otras configuraciones. Veamos algunos ejemplos. Voy a ir a editar ajustes. Y en los ajustes comunes del módulo seleccionaré ocultar a los estudiantes. Si el cuestionario se encuentra oculto a los estudiantes, pero hemos definido que el cuestionario debería estar abierto a partir del 30 de abril del 2020 a las 00, los alumnos jamás verán el cuestionario y esta acción nunca se llevará a cabo. Como nosotros, siendo profesores, siempre vemos el cuestionario, podemos creer erróneamente que los alumnos no están contestando el cuestionario. Y no es así. No es que no lo estén contestando. Nosotros dijimos que el cuestionario debería abrirse el 30 de abril, pero a su vez se lo ocultamos, de modo que ellos no pueden verlo. Lo mejor es mostrar en la página del curso, porque aun cuando el cuestionario se muestre en la página del curso, no estará abierto para su resolución hasta el 30 de abril del 2020 a las 00 horas. Continuemos con el resto de los ajustes comunes del módulo. No será necesario, al menos por el momento, definir un número de ID para no complejizar la tarea. Con respecto al modo de grupo, las opciones que aparezcan aquí dependen de algunas configuraciones que ha realizado el administrador de EBEA y de otras configuraciones que se han realizado al momento de crear el curso. De modo que tampoco entraremos en detalle en la explicación de cada una de estas opciones para evitar confusiones innecesarias. Lo que sí tenemos que saber es que hay tres opciones. No hay grupos, grupos separados o grupos visibles. Les recomiendo que en el caso de las actividades, como los cuestionarios o las tareas, utilicen grupos separados. Esto permitirá
que cada uno de los alumnos trabaje en su comisión, porque recordemos que en EBEA los alumnos se encuentran agrupados por comisión. Pero no solo eso, también permitirá que los profesores, cuando vayan a la sección de calificaciones, puedan filtrar a los grupos por comisiones. Así, un profesor que tiene 2 o 3 comisiones dentro de la misma aula va a poder filtrar por número de comisión y así calificar a los alumnos de una comisión en particular. Con respecto al agrupamiento, lo dejaremos en ninguno. Restricciones de acceso. Definir todas las restricciones de acceso es complejo y en esta etapa del aprendizaje de EBEA sería un tanto confuso. Por el momento, basta con decir que las restricciones de acceso establecen qué condiciones debe cumplir un estudiante para poder acceder a la actividad, en este caso, para poder acceder al cuestionario. Una restricción de acceso ya ha sido definida en la temporalización. Para que un alumno pueda acceder a realizar el cuestionario, la fecha de apertura es el 30 de abril y la fecha de cierre es el 7 de mayo. No obstante, si queremos establecer otro tipo de restricciones, podremos hacerlo en la sección Restricción de acceso. Haciendo clic en Añadir restricción, podemos establecer qué requisitos deben cumplir los estudiantes para poder acceder al cuestionario. Por ejemplo, podríamos establecer que los estudiantes deban haber completado una actividad previa y de esa forma estaríamos hablando de correlatividad. Los alumnos no podrían realizar el cuestionario si tienen algunas actividades previas incompletas. También podríamos prevenir el acceso de los estudiantes al cuestionario a menos que sea determinada fecha en determinado horario y hasta determinada fecha en determinado horario. En este sentido, esto es igual que la temporalización que hemos definido antes. También podríamos definir que los alumnos solo tengan acceso al cuestionario si hasta el momento tienen una calificación específica, han obtenido una calificación específica en pasos previos. También podríamos decir que los alumnos solo tendrán acceso al cuestionario si pertenecen a determinados grupos, en nuestro caso a determinadas comisiones. Podríamos también definir que los alumnos solo tengan acceso al cuestionario si tienen determinado perfil de usuario o si deben cumplir con un conjunto de restricciones. Explicar todas y cada una sería complejo, como les mencionaba anteriormente, pero sí es de utilidad cuando nosotros queremos restringir el acceso a los alumnos que se encuentran en determinada comisión en particular. Si quisiéramos definir que solo los alumnos de la comisión 125 tengan acceso al cuestionario, entonces deberemos añadir como restricción la restricción de grupo. La restricción dirá, el estudiante debe cumplir lo siguiente: pertenecer al grupo, comisión 125. Es necesario tachar el ojo que se encuentra en la parte izquierda. Si no hacemos esto, los alumnos de la comisión 123 podrán ver esta actividad, aunque no podrán completarla porque no cumplen con la restricción de acceso que dice que deben pertenecer a la comisión 125. Sin embargo, verán la actividad. Y es un error muy frecuente entre los alumnos intentar completar algo que están viendo. Recuerden tachar el ojo. De esta manera, solo los alumnos de la comisión 125 verán la actividad del cuestionario. Para el resto de los alumnos estará oculta. Guardaré los cambios y podremos observar que nos indica EBEA que el cuestionario se encuentra restringido. No estará disponible hasta que se pertenezca al grupo Comisión 125. Y si no se pertenece a la Comisión 125, entonces estará oculto. El problema es que los alumnos de la Comisión 123 no tendrán acceso al cuestionario, porque la restricción establece que se debe pertenecer a la Comisión 125. Para que los alumnos de la Comisión 123 puedan ver el cuestionario, necesitamos establecer algunas condiciones más.
podríamos utilizar el mismo cuestionario para varias comisiones y entonces, a través de las restricciones de acceso, definir de qué fecha a qué fecha en cada una de las comisiones el cuestionario estará disponible. Pero esto es un tanto complejo. La forma más sencilla de reutilizar un cuestionario en dos comisiones diferentes es duplicarlo. Voy a hacer clic en editar y duplicar. Vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a editar este cuestionario para cambiar sus restricciones de acceso. En restricciones de acceso, ahora le diremos que ese cuestionario solo podrán resolverlo aquellos alumnos que pertenezcan a la comisión 123. Si bien esta no es la mejor forma de hacerlo, es funcional y es sencilla para alguien que está aprendiendo a utilizar EBEA. Recuerden, nosotros que somos profesores podremos ver los dos cuestionarios, pero los alumnos solo verán uno. Quienes pertenezcan a la comisión 125 verán este cuestionario y quienes pertenezcan a la comisión 123 verán solo este otro. Para que eso sea así, recuerden que en las restricciones de acceso deberán tachar el ojo. Si se olvidan de tachar el ojo, entonces los alumnos podrán ver ambos cuestionarios, pero solo podrán completar el cuestionario que corresponde a su comisión, lo que es confuso para un alumno. Ahora que tenemos dos cuestionarios, que parecen ser cuestionarios diferentes, pero que en realidad son el mismo, podremos editar uno de esos cuestionarios y, si el docente lo decide, modificar la temporalización en función de las necesidades de cada una de las comisiones. Eso es todo por el momento en cuanto a restricciones de acceso se refiere. Finalización de actividad. No se recomienda cambiar las opciones que se encuentran en finalización de actividad a menos que sea necesario establecer correlatividades, pero al ser complejo lo dejaremos para un momento futuro. Tampoco deberán completar nada en marcas ni en competencias. Hemos terminado la creación del cuestionario y también hemos terminado de configurar el comportamiento del mismo. Tengamos en cuenta que lo que hemos hecho fue configurar la estructura general o el esqueleto del cuestionario, pero todavía no tiene preguntas en su interior. En otro video veremos cómo agregarle preguntas a este cuestionario. Por lo pronto, y para finalizar con esta etapa de configuración, es momento de ser muy claros con nuestros alumnos, para evitar que ellos tengan confusiones. Lo que voy a hacer es editar los ajustes del cuestionario. Recuerden que hemos dejado vacía la descripción. Y aquí nos enfocaremos ahora. Lo primero que voy a hacer es maximizar los ítems de la parte inferior de la pantalla, de modo que en la descripción podamos colocar la información de configuración relevante para nuestros alumnos. Hay algunas configuraciones que nuestros alumnos necesitan conocer y otras configuraciones que no necesitan conocer. Voy a escribir bienvenidos al cuestionario de la unidad 1. Este cuestionario estará disponible a partir del 30 del 4 a las 0 horas y finalizará el 7 de mayo a las 23:59. Esta información que estoy colocándole a los alumnos aquí será informada automáticamente por EBEA, pero siempre es bueno agregarlo en la descripción. La información la tomé de la temporalización.
También vamos a informarle a los alumnos otras cuestiones relevantes. ¿Tendrás tiempo para resolver el cuestionario? Pero el límite será de 90 minutos a partir de que comiences. Luego, dispondrás de 15 minutos para revisarlo, pero no podrás responder más preguntas. Por favor, preste la atención al tiempo. Con esto hemos terminado de informarle a los alumnos las cuestiones relativas a la temporalización. Ahora le diremos a los alumnos: el cuestionario se aprobará con 4 puntos o más. Tendrás 3 intentos para resolverlo. Y la calificación definitiva será la que obtengas en el último intento. Noten que toda la información que estoy poniendo en descripción la tomé de la sección de calificaciones. No es necesario informar el esquema. Con respecto al comportamiento de las preguntas y a las opciones de revisión, sí podríamos decirle qué es lo que sucederá. Una vez que hayas terminado de completar el cuestionario, deberás enviarlo. Cuando finalice el tiempo, límite para entregar el mismo, eso es, y tomaremos la información de aquí, luego del 7 de mayo, podrás acceder para ver la resolución del mismo. Esto es así porque hemos definido en las opciones de revisión que no podrán ver el cuestionario inmediatamente después del intento y que tampoco podrán hacerlo mientras el cuestionario se encuentre abierto, sino solo después de la fecha de cierre del cuestionario. Por supuesto que si hemos tomado otras decisiones, entonces esas decisiones son las que deberemos informar en la descripción. No es necesario informar a los alumnos nada que tenga que ver con la apariencia, ni con las restricciones extra, ni con la retroalimentación global, ni con los ajustes comunes del módulo, ni con restricciones de acceso, ni con ninguna de las otras opciones. De modo que la descripción ahora es más que clara para nuestros alumnos. Lo último que nos queda por configurar para que quede más claro todavía es colocar en el nombre del cuestionario el periodo que tienen para resolverlo. En este caso es del 30 del 4 al 7 de mayo. Guardaremos los cambios y regresaremos al curso. Agregué en el nombre desde cuándo y hasta cuándo podrán resolver el cuestionario porque Moodle solamente informará cuál es la fecha límite y utilizará la palabra debido, que no es muy clara. 7 de mayo es la fecha límite para completarlo, pero siempre es útil colocar en el título, y es más, en la descripción del cuestionario, de qué fecha a qué fecha estará disponible.
Recuerden que el cuestionario por el momento se encuentra vacío. Hemos creado el cuestionario y hemos configurado su comportamiento, pero hasta el momento no tiene preguntas. Eso lo veremos en un video posterior. Gracias.